Cada martes lo hacemos con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, seguimos pendientes del sector bancario, de la actuación de los bancos centrales, de los diques de contención para evitar los miedos, y en este contexto venimos de una jornada trepidante este lunes en el que se desataba el pánico en un primer momento, sobre todo con ese protagonismo de Credit Suisse tras haberse acordado esa venta VC, tras esa acción concertada de los bancos centrales para garantizar la liquidez, y llegamos a una jornada en la que además llegamos a esa reunión de 2 días de la Reserva Federal. Por partes, mirando el mercado y lo que pasaba en la jornada de ayer y pendientes de lo que puede seguir viniendo, ¿cómo estás viendo la situación y cómo estás viendo ese impacto que se está recogiendo en los mercados, de cómo se gestiona esa crisis entre los distintos bancos a un lado y a otro del charco? Bueno, la verdad que siempre que hay una crisis bancaria, ya sea en cualquier país del mundo, siempre hay un efecto contagio, ¿no? Porque los bancos están muy interrelacionados, hay un montón de operaciones entre ellos y siempre que hay pánico en un sitio, pues vienen las turbulencias en todo el sectorial, ¿no? Y al final suele traducirse en un encarecimiento del crédito para hogares y familias, una restricción mayor del crédito a futuro, porque al final la financiación para las entidades bancarias se está encareciendo, ¿no? Yo creo que aquí es donde está el quid de la cuestión a partir de ahora, ¿no? O sea, al final, antes de toda la crisis de Silicon Valley, estábamos en un entorno muy positivo para la banca, con el margen de intereses disparado porque los depósitos no se estaban pagando y se estaba produciendo el repricing de crédito, sobre todo para la banca europea, ¿no? Y las entidades bancarias estaban en un entorno muy cómodo donde los depósitos pues no se estratipaban y se hacía el repricing al mismo tiempo de todos los créditos de consumidores y empresas, ¿no? Y entonces el margen de intereses pues se disparaba, ¿no? Esto, desde mi punto de vista, se ha roto y muy probablemente todas las entidades bancarias tengan que empezar a retribuir a sus depositantes a un nivel mucho más alto de lo que era en el pasado para retenerlos y sobre todo para pues tener contentos a sus clientes y que no haya una retirada de depósitos. Por otro lado, para cumplir con los requisitos de capital, se utilizaban mucho estos bonos convertibles, ¿no? Los famosos AT1, como instrumento de cumplir con los requerimientos de capital. Esto con la resolución, a pesar de que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra se han desmarcado del tema de la resolución de la autoridad monetaria suiza, ¿no? De cómo han hecho el bail-in en el caso de Credit Suisse, pues probablemente entorpezca la emisión de este tipo de productos en los próximos trimestres, ¿no? Y sobre todo los encarezca, ¿no? Entonces la financiación de las entidades bancarias por esta vía, pues probablemente va a tener un punto de inflexión después de esta resolución del Banco Suizo, ¿no? Porque el inversor en este tipo de productos pues se lo va a pensar 2 veces, a pesar de que, como digo, tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra se han desmarcado de este tipo de resoluciones, pero probablemente endurezca las condiciones de acceso a la misma y les obligue pues a tener que tener en cuenta a la hora de retribuir a sus accionistas vía dividendos o programas de recompra de acciones que no van a poder acudir para cumplir con los ratios de capital a la emisión de bonos convertibles en acciones como lo hacían anteriormente, ¿no? Con lo cual es otra restricción al encarecimiento de la financiación de los bancos, ¿no? Hemos tenido 2, la de los depósitos y la de los bancos, y lógicamente esto pues irá a detrimento de los volúmenes de crédito porque van a tener que, al encarecerse su financiación, endurecer las condiciones de crédito y probablemente vaya en contra del crecimiento económico, lógicamente, y del margen de intereses de las entidades, ¿no? Entonces probablemente hayamos tenido el gran punto de inflexión en la banca, probablemente nos hayamos pasado de frenada, sobre todo en la banca retail europea. A mí me parece que ha habido un shock demasiado extremo, caídas de 30% en vertical en 8 días, me parece que es exagerado para una banca que está mucho más fuerte, mucho más capitalizada y con muchos menos riesgos de lo que puede tener una banca de inversión. Y creo pues que probablemente haya una oportunidad en bancos italianos y en bancos españoles a corto plazo, al menos de un rebote, ¿no? Volver a verlos en los precios anteriores a corto plazo me cuesta verlo, porque creo que, como digo, ha habido un gran punto de inflexión en el coste de la financiación de las entidades, ya sea vía depósitos o vía de cocos, y probablemente pues este trimestral presente unos resultados que sean el pico de todos y a partir de ahora pues vaya un poquito. No digo que vaya a ser una debacle, pero sí que vaya poquito a poco empeorando el buen tono de resultados que teníamos, ¿no? Los mercados han reaccionado muy agresivamente. Yo creo que probablemente ya, como digo, en la banca retail
europea una oportunidad, y a nosotros en los sistemas nos sigue dando sobreponderar bancos retail europeos en la eurozona, ¿no? que creemos que puede probablemente tener un rebote en los próximos días importante. Claro, estaba señalando todo lo que ha sido el cambio, ¿no? La evolución desde esta crisis y de cómo venían las cuentas, esos márgenes de los bancos, pero al tenor de lo que está pasando y esas voces, por otra parte, esa defensa que ha salido Christine Lagarde, la EBA, la JURE, en defensa de lo que es el mecanismo de rescate en caso de crisis aquí en la zona del euro y las diferencias con Suiza, está el asunto de cómo, de alguna manera, estaba recogiendo algunas agencias, cómo están estudiando de alguna manera cómo esos tenedores de bonos de mayor riesgo, esos AT1s, están pensando en ir a los tribunales para ver qué pueden hacer después de haber visto volatilizarse esas cantidades, esos 17.000 millones que eran esos AT1 en Credit Suisse. ¿Qué puede suponer esa ida a los tribunales y, de alguna manera, después de que se enmarque en un marco de rescate, quería preguntarte hasta qué punto puede tener repercusión esta posible iniciativa que todavía, desde luego, no está concretada y que se está estudiando, al parecer? Bueno, por casos pasados, lo que recuerdo aquí en el Popular, cuando se intervino Banco Popular, que también hay una demanda abierta, aún no ha salido la sentencia firme, ¿no? Sí que ha salido pues las opiniones del JUR y todo eso, pero todavía hay procesos abiertos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que cualquier tipo de demanda pues puede demorarse en el tiempo muchísimo. Probablemente pues al que más le afecte es al comprador, ¿no? Que es a UBS, como le pasó en su día acá al Banco Santander, que todas las demandas fueron puestas pues al que absorbía la entidad en la que se ha producido pues ese movimiento, pero normalmente son decisiones que se alargan muchísimo en el tiempo y que normalmente el comprador se protege con el esquema de protección de activos que le pide al Banco Central de posibles contingencias ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que la verdad que ha sido sorprendente que se pague por el equity y se activen los AT1s de la forma que se ha hecho, ¿no? Yo creo que el equity no tiene sentido que se haya pagado por él si se activan los AT1s y es un precedente que puso ayer muy nervioso a los mercados y que lo hemos visto cómo era muy importante con esa respuesta tan contundente que ha hecho Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo, la JUR y la EBA, ¿no? Yo creo que se han dado cuenta del precedente que han creado, ¿no? Y si algo hay complicado en el sectorial bancario es echar leña al fuego en los momentos de crisis, ¿no? Porque al final poner nervioso a los inversores en un momento en el que ya tienes nervioso a los depositantes de entidades a lo largo del mundo, pues desde luego no es una decisión muy brillante ni muy inteligente, y yo no sé si han pensado bien esa medida por lo que puede acarrear para el conjunto sectorial bancario a nivel mundial, ¿no? Y de hecho, pues como digo, el desmarcarse es una buena noticia, pero probablemente haya torpedeado de una forma importante la emisión de ese tipo de productos como fuente de financiación para los bancos, ¿no? Independientemente que los que hay ya emitidos, esos 230.000 millones de euros que hay emitidos por los bancos europeos en AT1s, ya están ahí, ¿no? Y se crearon para esto, se crearon para recapitalizar las entidades en momentos de crisis. Creo que a partir de ahora utilizarlos para cumplir con los criterios de capital de las entidades bancarias pues va a ser mucho más complejo y mucho más caro, ¿no? Entonces creo que al cerrar una fuente de financiación a los bancos que les va a afectar en cómo fondean la entidad a futuro, ¿no? Y lógicamente cuanto más se encarece la forma de fondear una entidad, más se encarece el crédito para el consumidor y para la empresa, más restricción al crédito habrá y menos crecimiento económico, ¿no? Al final todo va en esa dirección y probablemente pues todo este tipo de acontecimientos que estamos viviendo en los últimos días pues le haga la labor a los bancos centrales de frenar la inflación y de restringir la actividad económica y que por fin el proceso de deflación o de desinflación, más que de deflación, de desinflación, se acelere, ¿no? Porque yo creo que al final el crédito con todo este tipo de medidas y de noticias se va a ir endureciendo muchísimo, que ya lo estaba por la restricción monetaria de los bancos centrales, pero con todo este tipo de cosas pues va a hacer que las propias entidades tengan que financiarse más caro y trasladarlo al cliente final encareciendo su crédito, ¿no? Así que creo que todo va en detrimento del crecimiento económico, desde luego. José, lo que sí estaba puesto en el calendario era esa cita con la política monetaria. Venimos de esa decisión del Banco Central Europeo que finalmente, y pese a las tensiones, decidía mantener esa promesa de Lagarde de 50 puntos básicos
Powell, 2 días de reunión de ese Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Mañana conoceremos su diagnóstico y las apuestas se mueven entre pausa, 25 puntos básicos. No sé, en este contexto en el que todavía se está pendiente cómo terminar el rescate y la gestión de esos bancos colapsados, First Republic Bank es el último, se está estudiando, según algunas agencias, la cobertura de ese fondo de depósitos para todos lo que son los fondos, depósitos bancarios. En ese contexto quería preguntarte qué podemos esperar, qué esperáis de cara a esta cita con la FED. Pues otra patata caliente, ¿no?, para un banquero central. Desde luego, Lagarde sorprendió probablemente con esa continuidad de su política monetaria, pero también es verdad que estaba en una situación diferente porque tenía un gap frente a la política monetaria de los bancos centrales de otros países, como es el Banco de Inglaterra o el Banco de la Reserva Federal, muy diferente. Empezó mucho más tarde a subir tipos y los tenía mucho más bajos que otras zonas geográficas del mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que la FED tiene los tipos mucho más altos y que probablemente con los acontecimientos que hemos vivido en los últimos 10 días, el subir tipos o seguir con la política de subida de tipos, desde luego, es una medida mucho más agresiva que la de Lagarde, ¿no? Porque al final, si ya estaba solo con el discurso, solo con la amenaza de la subida de tipos, ya se han roto cosas. Seguir en esa línea de actuación pues puede seguir rompiendo cosas, ¿no? Y desde luego Powell no tiene una reunión fácil, ¿no?, este mes. Yo creo que lo lógico cuando tienes una crisis bancaria en tu país y estás rescatando bancos, subir tipos de interés no tiene mucha lógica o mucho sentido, sobre todo cuando ya lo has hecho anticipadamente y sobre todo cuando las previsiones son de que esta situación de crisis bancaria te endurezca el crédito y al final pues te haga el efecto de esas subidas de tipos, ¿no? Al final cualquier subida de tipos lo que hace es restringir el crédito, ¿no? Y si las entidades bancarias se están cerrando y se está encareciendo su financiación, ellas mismas por sí solas van a cerrar el crédito y van a acelerar la ralentización económica y probablemente ese hard landing del que hemos estado hablando mucho tiempo, pues probablemente se acelere en los próximos 3 meses, ¿no?, en Estados Unidos y veamos una desaceleración fuerte de la inflación, ¿no?, que es un poco el objetivo que tenía la FED. Entonces, para mí, algo lógico sería esperar, ¿no? Esperar y ver y decir, oye, vamos a ver ante el nuevo escenario qué sucede, porque su situación ya es de tightening fuerte y ya es de política monetaria restrictiva fuerte, ¿no? No como el que estaba Lagarde anteriormente, pero la verdad que igual quieren acelerar ese control de la inflación y desde luego la mejor forma de acelerarlo sería seguir con la subida de tipos y un discurso hawkish, ¿no?, que desde luego sería incendiario y no debería ser lo lógico, ¿no? Para mí lo lógico, el escenario lógico sería no hacer nada, esperar y decir ante los nuevos acontecimientos vamos a esperar a ver cómo funcionan la economía en los próximos meses y esperar y ver, ¿no? Eso sería lo lógico porque de lo contrario desde luego va a ser incendiario, ¿no? Y desde luego puede ser interpretado como una aceleración de la recesión y desde luego generar turbulencias, ¿no? Así que yo creo que lo lógico sería un discurso tibio, un discurso de decir vamos a esperar y ver ante los nuevos acontecimientos y vamos a ver qué pasa con la economía americana en los próximos 2 o 3 meses antes de tomar una nueva decisión de tipos de interés, ¿no? Sí, para terminar, pero no quiero dejar de preguntarte, decías, bueno, Powell debería esperar a ver, pero bueno, en el momento de mirar al mercado, buscar oportunidades de inversión, ¿cuál es tu receta en este momento? ¿Qué pensáis y cuál debería ser? No sé si buscar oportunidades de inversión, si aumentar liquidez, ¿cuál es tu consejo en un día como el de hoy? Bueno, pues nosotros hemos aumentado algo la liquidez, hemos rotado un poquito las carteras también, hemos incrementado peso en sectores que estaban castigados y más defensivos, como puede ser el sector utilities europeo. Hemos incrementado peso en el sector lujo también, pensando que con el reopening chino y en un entorno de incertidumbre todo lo que es muy resistente al ciclo debería hacerlo bien. Hemos incorporado algo de tecnología en Estados Unidos fundamentalmente y hemos bajado peso en seguros y bancos en las turbulencias. Durante las turbulencias hemos ido bajando peso poquito a poco y tenemos una cartera menos pro hawkish y algo más mixta, ¿no? Creemos que estamos en un entorno más incierto y probablemente, aunque como digo, hemos mantenido toda la banca retail española y italiana,
hemos reducido peso sobre todo pues en bancos ingleses y en otras entidades bancarias, que sobre todo en banca que tenga peso en banca de inversión, ¿no? Que creemos que es donde más se va a sufrir y creemos que probablemente tenga menos sentido en esta nueva situación estar que lo que era antes, ¿no? Y esos son un poco los movimientos que hemos hecho recientemente. Pues José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Cuadriga Asset Managers, muchísimas gracias, un día más, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente a todos. Y nosotros antes